Hola, buena tarde, mi nombre es Ariana Lucía Cabies García y hoy, en compañía de Judy Alejandra Espinosa Barragán, por medio de este podcast, les hablaremos sobre las políticas educativas de Colombia y el Caribe. Como primera medida, les hablaremos sobre qué tienen en común las políticas públicas educativas de Colombia y los demás países latinoamericanos. Seguidamente, el impacto que tuvo el neoliberalismo en los países latinoamericanos. Empezando, como todos sabemos, las políticas educativas son instrumentos del Estado, ya sea para corregir situaciones indeseables o para fomentar la formación de nuevos valores y prácticas. Se hizo un análisis de las principales tendencias que presentan las actuales políticas educativas en América Latina y el Caribe, de lo cual se destacó lo siguiente. Los sistemas escolares de los 8 países cuentan con una alta proporción de escuelas de carácter público, superando en general el 60% total de escuelas. El sector público es mayoritario en el nivel primario y en México y Costa Rica concentra más el 90% de escuelas. Se observa una tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos. Solo Costa Rica conserva un sistema prioritariamente centralizado. Los países encuestados tienen en general definidas las políticas que regulan los aspectos formales del sistema educativo, como la duración del año escolar, la duración de la jornada escolar y el número de estudiantes por aula. Los exámenes estandarizados aplicados a los estudiantes son utilizados principalmente para informar las decisiones de las autoridades y solo algunos países publican esos resultados. Hay una tendencia hacia la instalación de nuevos programas compensatorios para apoyar a los estudiantes más vulnerables. En particular, cabe destacar la expansión de los programas de las transferencias monetarias a familias de bajos niveles socioeconómicos, condicionadas a que sus niños asistan a la escuela y controles médicos. 6 de los 8 países, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Paraguay y la República Dominicana, reportan la implantación de las políticas estables de transferencias condicionadas desde el año 2002. Existe una tendencia a implementar programas de primera infancia integrales e interinstitucionales que combinan educación, salud y sensibilización de familias. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú y República Dominicana tienen programas integrales que acompañan a los niños desde su nacimiento hasta los 5 o 6 años. En mayoría de los países, a excepción de Guatemala y Nicaragua, se estipula como obligatorio al menos un año de educación inicial. Costa Rica, México y Perú implementan programas de primera infancia focalizados en niños indígenas y sectores rurales. En muchos países todavía existe una necesidad de desarrollar formación continua docente que ayude a mejorar en la práctica las capacidades de enseñanza de los profesores. Asimismo, es necesario que dicha formación ocurra con más frecuencia y se pueda conocer su efectividad. Hay una serie de metas educacionales que comparten varios países. Las metas más comunes son mejorar la calidad, ampliar la cobertura y compensar a poblaciones vulnerables. Varios países se proponen también la expansión de la educación a la primera infancia, fortalecer la educación multicultural, la infraestructura, los ecosistemas de responsabilidad y la formación de recursos humanos. Por otra parte, la lógica neoliberal ha instalado la idea de que los sistemas escolares públicos son ineficientes, burocráticos, inequitativos, desactualizados, costosos y de baja calidad. Por lo tanto, han fracasado y requieren modernizarse. Dicha modernización implica disminuir los atributos del Estado en materia educativa, poco a poco se ha impuesto la lógica del mercado en el mundo escolar, a través de una gran operación discursiva que utiliza conceptos como calidad, competencias, equidad, democracia, eficacia, evaluación, individuo, libre elección, descentralización y autonomía. Las acciones derivadas incluyen descentralizar los sistemas y al mismo tiempo imponer contenidos y evaluaciones comunes, flexibilizar la contratación y reducir la planta docente, enfatizar la formación para el trabajo, sujetos altamente competitivos y lo más complejo, naturalizar la idea de que no solo ha fracasado la escuela pública, sino que es inevitable, deseable y necesario que sea el mercado quien regule la educación y resuelva sus problemas. Tanto los discursos como las acciones son comunes en muchas de las prácticas educativas de nuestros países.
se han ido implementando a través de programas de intervención financiados por organismos internacionales que se aplican de manera uniforme y con pocas variaciones regionales en Latinoamérica. A pesar de todo, el Estado sigue teniendo un papel protagónico como regulador, tanto en la economía como en las políticas públicas, ya que no ha sido desarmado por completo. De ahí que sea clave la reflexión crítica propositiva en torno al tema de ciudadanía y educación. A continuación, hablaremos acerca de las diferencias de los modelos educativos del neoliberalismo y el socialismo. Colombia es un país democrático en el cual se contemplan varios sistemas políticos, como en el caso del neoliberalismo, que abarca áreas como lo es la economía, la educación, fomentando la privatización. En el caso de la educación, que es nuestro tema de interés, se visualiza la privatización educativa en algunos colegios y universidades. Particularmente, los colegios de este sector privado se evidencia una infraestructura de mayor calidad en comparación del colegio público, además de una amplia adaptación de equipos tecnológicos modernizados y un amplio abastecimiento de aulas y de equipos con el objetivo de maximizar el aprendizaje. Este tipo de calidad de educación se ha podido evidenciar un bajo rendimiento a comparación de colegios públicos. Esto se debe a que este tipo de instituciones les interesa más la apariencia y no el aprendizaje del alumnado. A diferencia de este sistema democrático capitalista colombiano, Cuba es un estado socialista presidido por Miguel Díaz-Canel, quien es actualmente el jefe de Estado, jefe de gobierno, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y comandante en jefe, que es jefe supremo, de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Interior es el principal órgano para la seguridad y control del Estado. El modelo pedagógico que implementa el Estado cubano es el sistema público, el cual es controlado por el gobierno. En este sistema educativo podemos resaltar la ciencia médica cubana como una de las más avanzadas. En 2017, la Organizaciones Panamericanas y Mundiales de la Salud, OPS o OMS, reconocieron los avances alcanzados por Cuba en esta área, cuyos modelos están a la altura de un país desarrollado. Aunque Cuba ha tenido un paro en su desarrollo económico debido a los bloqueos económicos que ha sufrido a lo largo del tiempo, ha demostrado tener un nivel de educación comparable a países desarrollados. A la hora de hablar de equidad, igualdad y calidad, se puede evidenciar grandes desventajas y algunas ventajas en el neoliberalismo, como por ejemplo, las siguientes desventajas serían: sustitución de la definición de la educación como derecho por la educación como mercancía, la educación como una inversión, valga decir, como una empresa necesariamente rentable. Y por último, la definición del hombre como medio y no como un final, al quedar reducido a una vulgar y despersonalizada definición de recurso humano. En sentido formativo de la educación es sustituido por una moral pragmática orientada por la ganancia y el máximo beneficio individual. Y alguna de las siguientes ventajas sería mayor importación y mayor preparación, exportación y presencia del país en la economía mundial. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien.